Hola, hola, buenas noches, espero que todos estén muy bien. Hola, hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola, espero que todos estén muy bien. Qué bueno que están por aquí, qué bien. Buenas noches, ya hoy es jueves 22 de julio. Buenas noches, buenas noches. Ya, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante para mí y yo creo que para todos los que somos hispanoamericanos o latinoamericanos, como ustedes lo quieran ver. Gustavo, buenas noches. Desde él está en Valparaíso. ¿Quién más? ¿Quién más que me diga desde dónde nos está viendo? Bueno, yo soy Cristina Bastidas, periodista, y por lo general trato de hacer live todos los días. Pero creo que de ahora en adelante vamos a ver cómo se manejan las situaciones de la noticia, em, para entonces yo tener 3 veces a la semana. Pero bueno, buenas noches, don Edgar. El tema de hoy es sumamente importante porque a los héroes y a los próceres históricamente siempre se les ha ensalzado, se les ha endiosado, de una manera que muchas veces creemos que, bueno, casi que no son humanos, que son dioses perfectos. Y ese fue el caso de Simón Bolívar, Simón José Antonio de la Trinidad Bolívar y Palacios. Es mucho más largo el nombre. Entonces, sobre todo en Venezuela, saludos a Guayaberes en Chile, se nos transmitió la idea de que Bolívar era un magnánimo, ¿verdad? Aquí como que la luz está un poco más fuerte. Como que era un magnánimo y definitivamente pues era una persona que prácticamente, bueno, había salvado toda la región, todo lo que había ocurrido. Ahí creo que la luz está mejor, ¿verdad? Me disculpan. Entonces resulta que pasa que hay una historia no contada de Simón Bolívar. Hay una historia, vamos a decirla, oscura, ¿verdad? Y bueno, todas las personas tienen su lado bueno, su lado malo, su lado complejo. Y queremos entender un poquito la figura de Bolívar, ¿verdad? Porque, y también entender, porque Bolívar, si la independencia no es Bolívar también. Entonces vamos a tener una conversación más que una entrevista, porque aun cuando yo voy a tener al experto que es un magíster en historia y es docente, ¿verdad? Que es José Miguel Osorio, es magíster en historia y tiene muchos estudios de historia venezolana, también latinoamericana. Entonces vamos a dilucidar quién fue Bolívar o tratar de hacerlo, porque también va a depender de quién escribe la historia. Entonces vamos a ver si ya está por aquí José Miguel para contactarnos con él, y poder, no, no ha llegado todavía, y poder ver quién fue en realidad Simón Bolívar, porque hay muchas cosas que se dicen. Hay muchas cosas en torno a la verdadera historia de independencia, si realmente era necesario independizarse, si realmente era necesaria esta libertad que en el fondo dicen que que se cambió un imperio por otro. Finalmente se dice que en el fondo era cambiar una élite por otra y que esta idea de Simón Bolívar de hacer la Gran Colombia era lo mismo que si no se hubiese libertado, porque para eso hubieran dejado a toda América como estaba bajo el dominio español. Entonces al final hay muchas historias que hablan de que definitivamente lo que aquí ocurrió fue como una guerra civil, porque todo el pueblo estaba unido, que se dividía por supuesto por virreinatos de la corona española, pero que en este caso la libertad era para unos cuantos. Entonces me voy a contactar, ya llegó nuestro querido invitado con José Miguel eh, Osorio, para que nos hable de quién fue Simón Bolívar, cuál fue su génesis. Vamos a hablar rápidamente de sus orígenes, pero sobre todo, cuál es el legado que nos deja hasta ahora.
Porque resulta que la historia nos ha llevado hasta donde estamos. ¿Y por qué Latinoamérica tiene tantas crisis de gobernabilidad como las vemos hasta ahora? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces me voy a contar todo tipo de preguntas, comentarios, por favor, dentro de la decencia, por decirlo así de algún modo. Así que vamos a contactarnos inmediatamente con él. José Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Cristina? Qué gusto verte y escucharte de nuevo. ¿Qué tal? Oye, vale, qué bueno. Mira, yo fascinada porque de verdad cada vez que veo, leo historia, digo, wow, qué interesante, qué entretenido y sabes qué, lo que más me está dejando impactada es que últimamente hay un movimiento antibolivariano, fíjate. O sea, eso me ha dejado impactada, si te soy sincera. Bueno, no sé si serán antichavistas o serán esas rencillas del siglo XIX, porque aquí también en Chile existe un movimiento no, un centro de Ujú. estudio huginiano y un centro de estudio carrerista. Y esa era Ah, como mira. la división académica que existía antes de los problemas que Chile tuvo en el siglo XX con la dictadura, izquierda-derecha. Entonces, antes de eso se usaba mucho ojiguinista, carrerista, qué sé yo. Puede ser Sí, eso. de hecho yo empecé a leer y decían que lo que pasa es que justamente como Bolívar se tornó dictador o tirano, sobre todo en el Perú, José Miguel, que después Ah, Bolívar, exacto, no quería, entonces los peruanos no le tienen muy buena en ese sentido, porque de hecho uno habla, no, que Simón Bolívar conquistó a 5 países, entre ellos Perú, y la gente te dice, o sea, no tiene muy buenos recuerdos. De hecho, tan es así, por eso te digo que de ahí supuestamente nace este movimiento antibolivariano, porque dicen que sí, Bolívar mira, se si atribuyó es si es muchas en cosas, Perú, sí. perdón, si es en Perú, ellos tienen, bueno, la clase alta, los criollos peruanos, que la verdad en ese entonces eran una sociedad muy excluyente. El criollo peruano era impresionantemente clasista y racista. Y a ellos no le cayó nada de bien que llegara este tipo venido de otra parte y le liberara a los esclavos y liberara a los indígenas del tributo y separara lo que era el Alto Perú y lo convirtiera en otro país que se transformó en Bolivia, más encima con su nombre. Entonces, sí, si parte de ahí en Perú, tienes razón, hay un movimiento antibolivariano que nace de allí. Sí. Sí, por eso te digo. Entonces vamos a retomar, porque aquí Guayavera en Chile dice, los peruanos estaban bien, según ellos estaban con la corona. Es que Guayavera, no según Perú, había muchos virreinatos. De hecho, en la misma Venezuela había mucha gente que no quería este movimiento independentista. Y eso lo vimos la otra vez, pero fue por encima, porque yo le dije a José Miguel, y esta es la instancia, para hablar realmente de cómo se hizo esta gesta. Porque de hecho, acá también en Chile, cuando yo he hablado con historiadores y escritores, ¿verdad? Como Angelo Guiñez Harpa, no sé si lo has escuchado, José Miguel, bueno, él tiene un libro, ¿no? Y que habla justamente de que en Chile tampoco se querían independizar y que de hecho les costó porque no querían, estaban bien. Entonces, ahí estamos develando parte de la historia guayabera, que es lo que nosotros siempre nos han contado, esta idea de libertad, libertad, libertad. Y yo tengo aquí al experto para que me diga, José Miguel, ¿qué tan cierto es que definitivamente el pueblo que ha sido tan manoseado y que yo te voy a ir haciendo el paralelismo de la época, de esa época y después a lo que está ocurriendo ahora? Porque te voy a hacer preguntas quizás un poco complicadas y tú me las vas a responder desde tu análisis crítico, pero también como tu opinión personal, ¿por qué no? Entonces, Bolívar nace, ¿verdad? En una cuna de ricos, con una familia prominente española, ¿verdad? Sin embargo, como en todos lados, siempre hay gente más adinerada que otra, pero evidentemente él era muy, muy, muy adinerado y con supuestos títulos nobiliarios que le negaron a sus padres, tanto a su padre como a su madre. Lamentablemente, claro, su vida fue trágica porque se murió la mamá cuando él tenía 3 años, perdón, el papá cuando él tenía 3 años, después la mamá a los 9 años, en fin. Entonces, claro, la vida de él fue muy ruda. A los 12 años se escapa de los tutores de los tíos y va donde Simón Rodríguez, se junta con Andrés Bello y después se va para Europa. Pero dicen que esta idea de la independencia y de una sola América no es de Simón Bolívar, José Miguel, es de Francisco de Miranda y que él le roba la idea. ¿Qué tan cierto es? Mira, Miranda tiene bastante bien puesto ese título de precursor, porque la forma en que él concibe
la independencia es lo que él ya experimentó en persona en la independencia de Estados Unidos y después en la Revolución Francesa. Por lo tanto, ahí hay una pelea de la autoría de quién se imaginaba la América unida, porque qué América se iba a unir, hasta dónde, si era de México hasta Chile, si era solamente el antiguo virreinato de la Nueva Granada, que luego pasó a ser la Gran Colombia. Incluso Bolívar pensaba que una vez superadas las hostilidades, se invitara a España a ser parte de esa unión, porque era nuestra madre cultural, no podíamos Ujú. prescindir de ella. Entonces nos íbamos a pelear con ella, logramos la independencia, pero luego incluso la invitábamos. Y este Congreso americano que se iba a hacer en la ciudad de Panamá por ser el centro geográfico, yo no sé si Miranda avanzó tanto en sus planteamientos como Bolívar, que por supuesto que tuvo el sueño en su mano mucho más cercano. Pero me gusta eso que dijiste de que Bolívar era un mantuano. Para los chilenos, que a lo mejor la palabra no les es muy conocida, mantuano es el término que utilizamos en Venezuela en la colonia para designar a lo que podría ser la clase alta, los criollos más adinerados, la aristocracia. Y viene, supuestamente, del derecho que tenían las mujeres mantuanas, valga la redundancia, a utilizar mantilla en la misa. El resto de las castas, los pardos, los blancos de orilla incluso, por supuesto que mucho menos los indígenas o los esclavos, no tenían ese derecho de utilizar esa vestimenta en misa, las mujeres. Entonces, de mantilla, de manta, viene supuestamente el término mantuano, porque solamente las mujeres Mira, de qué la clase alta de la interesante. colonia, porque uno habla de mantuano y a lo mejor el chileno dirá, bueno, ¿qué será un mantuano? Eh, Exacto. Voy a hacer una pequeña cita, disculpa que Ujú. vuelva Francisco Herrera Luque como en la primera vez. Aquí está el libro, muy recomendado. Esto debería ser lectura obligatoria en los colegios de Venezuela, pero son 2 tomos de este ancho. Yo no sé quién se lo ¿Cómo va a se calar, llama el pero libro? bueno. ¿Cómo se llama? Los Amos del Valle, Ah, sí, sí me acuerdo. Creo que alguna vez lo leí. Y también nos causó mandaban furor a en los leer, años 70. sí, y habían otros autores que, sí, cuando yo estudié periodismo me mandaron como tres, como para ver exacto, a nivel periodístico, que todo depende de quién escribe la historia y cómo la escribe. Entonces, era muy interesante, pero ahí me podrás creer que se me olvidó los otros autores muy famosos historiadores también en Venezuela, aparte de él, se me olvidó el nombre, pero bueno. Bueno, él lo que hace, tú sabes, él es un psiquiatra. Por ahí un gran amigo dice que solamente un psiquiatra puede recrear lo que fue con fidelidad la historia colonial venezolana. Eh, y él hace una contextualización que es el mundo donde nace Bolívar. Esta es la primera cita que voy a entregar. Ujú. Empieza la cita. La colonización española de Venezuela se va haciendo por etapas. Los primeros en llegar son aventureros sin nombre ni fortuna, que se reproducen con las indias del lugar. Lenguaje del texto. Después llegan los segundones de la península, de España, sin un centavo, pero con apellidos distinguidos, y a través de sus hijas, estos primeros colonizadores entroncan con estos aristócratas recién llegados. Así nacen, por así decirlo, los Amos del Valle, una oligarquía despiadada y cruel de dudosos ancestros, con fortunas logradas mediante el tráfico de cacao. Su historia se confunde con la de Caracas y la del país. Ese es el marco en el que nace Bolívar. Y ojo porque el ser mantuano en Bolívar, el ser uno de los mantuanos más adinerados de Venezuela, estamos hablando de una persona que hereda fincas, haciendas, fundos, como le dicen aquí en Chile, minas, comercio, etcétera. Bolívar tenía muchísimo dinero y es muy interesante porque él muere en la pobreza absoluta. Él lo Bueno, pero es entrega que todo por la libertad. hay un reportaje español, no sé si lo viste, que dicen que para el día de hoy serían más o menos como 8 millones de dólares. O sea, no es nada poco. Yo diría que hasta más. Yo diría que Claro, pero no te lanzo una cifra, pero era mucho claro, dinero lo que... ellos no se querían arriesgar, pero por eso ellos decían que el mínimo era como 8 millones de dólares, el mínimo, imagínate. O sea, es igual bastante dinero.
Pero también en esta historia que él lo crían bien, porque evidentemente el hombre, y es otra cosa de la que yo me pongo a ver, que hoy en día, fíjate, porque yo quiero ir haciendo un paralelismo entre esa época y hoy en día. Hoy en día con esto de la democratización, de que todos tenemos que alcanzar todo, yo no digo que no, ojo, que no se me malinterprete, pero sí creo que tenemos que tener un mínimo de educación, de formación, independientemente si tenemos un título o no, porque fíjate, porque, ojo, Bolívar solo no hizo el hecho de la independencia, estaba Antonio José de Sucre, estaba Francisco de Miranda, estaba, bueno, muchos héroes más. Y todos se formaban, a los 12 años ya eran hombres prácticamente, a los 18, ¿qué te puedo decir? Entonces, un título de bachiller era prácticamente un título universitario. Entonces tenían conocimiento no solamente de matemática, de estrategia militar, también sabían de letras, de poesía, sabían baile, arte, sabían de todo. Porque ellos sabían que si querían dirigir una nación o un batallón o lo que sea, tenían que tener conocimientos, cultura general. Entonces, a mí me sorprende que hoy en día, José Miguel, no sé si te pasa, yo siento que cada vez vamos en decadencia, porque entonces tenemos presidentes que, ojo, sé que en la historia tanto de Venezuela como de otros países hemos tenido presidentes que, no sé, tenían sexto de primaria, pero la primaria de esa época no era la primaria de ahora. Entonces el tema es, José Miguel, ¿tú sientes que hemos decaído hoy en día? En qué cosas hemos mejorado y qué no? Porque también yo, estudiando esto de la historia bueno, de la independencia general de Hispanoamérica, que Simón Bolívar, por algo lo llaman el libertador de libertadores, siento que al final fue todo un caos, siento que él se quería perpetuar como otras personas dictatoriales, la gente se rebelaba, entonces yo digo, eso es lo que nos queda hasta hoy en día, por eso estamos como estamos. Mira, la verdad, la verdad me da como risa cuando la gente dice, bueno, es que como están las cosas ahora, no, es que ahora es terrible. O sea, ¿cuándo no ha estado terrible la cosa? Eh, yo creo que sí hemos avanzado. Por supuesto que la masificación de la educación es un avance innegable. Por supuesto, el acceso al conocimiento, por supuesto que sí. Pero por otro lado, está el problema de que como las personas tienen o creen tener la información en el bolsillo, que es el celular con internet, entonces se relajan. Porque bueno, cualquier dato voy y lo busco, pues. Hace 30 años en una fiesta, si alguien te preguntaba algo ahí medio difícil, complicado, de geografía e historia, hasta que tú no fueras el lunes a la biblioteca no te enterabas de cuál era la respuesta. Entonces, esa confianza de tener el conocimiento en el bolsillo, como una enciclopedia en el bolsillo, hace que las personas se relajen y entonces no se culturicen, porque ¿para qué? Si el dato que me van a preguntar lo tengo ahí a un clic. Entonces, por ese lado, bueno, tiene su parte buena y su parte mala. Claro. Como todo. Volvemos a Bolívar. Bolívar, hay personas que lo tratan de héroe, pero también con su historia negra, porque se dice José Miguel, y no sé qué tan cierto sea, pero dicen que está documentado, que él fue un sanguinario, porque de hecho, cuando él hizo el decreto de guerra a muerte, que evidentemente o estás conmigo o te mato, que ya de por sí es fuerte, como no tenía muchas municiones, por más que él había dejado todo el dinero, había pedido préstamos a Inglaterra, a muchas naciones, a Francia, a Estados Unidos, él para supuestamente ahorrarse las balas, él mataba a las personas y las mandaba a matar hasta que dándole golpes en la cabeza con palos y con piedras para no gastar, imagínate tú esa crueldad. ¿Eso será verdad? Sí, pero los grandes peros de la historia, Ah, hay que evitar el presentismo, que es lo que te comentaba yo el otro día. El presentismo es esa especie de antifaz o de máscara o de lente con el que uno desde el presente aborda la historia y juzga. ujú. A lo mejor en 100 años más, si es que el planeta todavía resiste, nuestros nietos van a decir que nosotros éramos unos bárbaros porque, no sé, teníamos un jardín y pisábamos la grama, y la grama es un organismo vivo. ¿Cómo es posible que pisáramos la grama? Para nosotros es nada. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con ese presentismo, con ese juzgar desde el presente los actos de los hombres y mujeres del pasado.
porque los contextos son importantes. Si Bolívar hubiese sido un sanguinario, habría sido un tipo como Lope de Aguirre en la conquista, o como Boves, o como Monteverde. Esos son tipos sanguinarios, porque el medio y el fin es la masacre. Pero si tienes a Bolívar, que en algunos casos se ve obligado como medio a utilizar la masacre, porque también lo vio en sus contrarios, en Boves y en Monteverde, pero el fin de Bolívar no es un genocidio, no es un holocausto, no era el fin de Bolívar. Entonces, sí, hizo eso, claro, pero eso es muy peligroso cuando uno con un bisturí corta un pedacito de la historia y dice, mira lo que me encontré, qué terrible, o mira lo que me encontré, qué bueno era este tipo. O sea, Hitler no fumaba, y las primeras leyes de protección, Y era animalista claro, las además. primeras leyes de protección al medio ambiente son de la Alemania nazi. Alguien diría que la Alemania nazi entonces hay que bajarla de ese pedestal del horror en el que está. No, pero todo es parte de la historia. Sí, Mm. la historia es gente como nosotros, gente buena y gente mala. Eso tienes toda la razón, hay que hablar en contexto, pero por eso, o sea, yo por eso coloco las cosas y tú ahí, ¿verdad? Lo que sí y no. En otra, se ve que evidentemente Bolívar manda a llamar y algo de inteligencia, pero dicen que él, por ser signo, no me maten, porque yo sé que esto de repente van a decir, bueno, pero que tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero por ser Leo, ¿verdad? Un carácter fuerte, un carácter dominante, que él se rodeaba de gente muy importante, pero cuando sentía a Bolívar que lo opacaban, lo sacaba del medio. Como por ejemplo Andrés Bello y el mismo Francisco de Miranda. Sí, por supuesto que había ego ahí, claro que sí. Sí, Bolívar era una persona. Dicen que Bolívar inaugura los baños de masas, los baños de multitudes. Cuando él, en sus recorridos por Venezuela, por Colombia, entra hasta los pueblos más míseros, de tamaño me refiero, y Bolívar es cargado en andas. O sea, imagínate, llevamos 300 años de colonia, ningún rey de España vino jamás a América, y esos pueblos, por primera vez en su historia, elevaban a la categoría de semidios a un ser humano que tenían ahí, no en un pedazo de retrato o en un cuadro que veían en la Real Audiencia en Caracas, ¿no? Bolívar se dice que inaugura los baños de multitudes, porque por los reyes antes no se sentía eso, había un respeto, qué sé yo, pero era una figura lejana, miles de kilómetros. Bolívar inaugura eso y sí, le gusta. El tipo seduce y se deja seducir. Por supuesto que sí. La historia sentimental, por ejemplo, que él tiene con las mujeres es fiel reflejo de eso. O sea, Bolívar era un dandy y él tuvo su etapa de dandy en Europa, desbocado y dilapidador de fortuna, hasta que él fijó su objetivo gracias a Andrés Bello, que fue la libertad de América. Pero claro, sí, fue un ser humano como cualquiera de nosotros, como todos los que estamos aquí. Claro que sí, un poquito de poder y nos volvemos locos, ¿o no? Aquí nadie puede decir nada porque nadie aquí ha tenido el poder de Bolívar, pero ¿qué tal si lo tuviéramos? ¿Cómo seríamos? Eso es cierto. Y a eso iba de las mujeres, ¿verdad? Porque, bueno, no es ningún... A ver, los hombres de por sí, en general, son bastante mujeriegos. Más bien en esta época, algo bueno, vamos a decir que cada vez se está reduciendo más en esta sociedad occidental. Pero se dice que a nosotros en Venezuela, José Miguel, siempre nos decían, no, Bolívar fue estéril, no dejó ni un hijo. Y resulta que dicen que no, que Bolívar dejó regado por todo, por donde pasaba, hijos, hijos, hijos e hijos. Y que no fue capaz, evidentemente, de reconocerlo. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo no sé si la revista Vanidades tenga ediciones del siglo XIX, pero habría que consultar la revista Hola, no sé. Eh, Yo creo, déjame decirte, yo creo que en esa época, mira, muy la ilustración y todo, pero mira, yo creo que así como había juglares, había, ¿por qué no? Quizás había una chepa canela por ahí o alguna de farándula, yo creo que sí. bueno, yo estoy un poquito en contra con una cosita que dijiste ahí, que los hombres somos mujeriegos. Bueno, sí, pero las mujeres también, porque los seres humanos, yo no creo que los seres humanos por biología seamos monógamos. Yo creo que en algunos casos sí, ¿ok? Y por cultura también, el cristianismo que tanto nos pesa, qué sé yo, Qué sí, monógama, puede ser. pero bueno.
Pero sí, Pero sí, pero un hombre como ellos, mucho más. Lo que tú decías, mucho más. es que el afrodisíaco más grande es el poder. El poder es el afrodisíaco más grande. O sea, perdón Arjona si nos está escuchando, pero yo aquí la verdad tomo las palabras de Henry Kissinger y sí, el poder es impresionante, el poder seduce, o sea, uno puede ver a las figuras masculinas o femeninas relacionadas con el poder, no tan agraciadas físicamente, para no mandar un comentario fuera de lugar, y los ves como seducen a hombres y mujeres por igual, pero de una manera impresionante, o sea, mucho más que una estrella de rock, que una estrella de cine. El poder es el afrodisíaco final y es una droga. El poder es una droga y Bolívar no fue inmune a eso. Entonces, claro, llegaba a cada pueblo, a cada ciudad, y desde las criollas de más alta aristocracia hasta mujeres del pueblo más sencilla. Bueno, la vida es una, ¿no? Y mañana podemos estar muertos, entonces, claro, ¿por qué no? Ajá, muy bien, muy bien. Aquí dice, aquí hay muchos comentarios. Vamos a empezar a leerlos. Vamos a ver. Dellinger. Hay que sembrar valores en los menores porque el futuro es hoy. Ojalá mañana sea mejor. Guayabera en Chile. Así como billete mata galán. Dellinger dice, algunas mujeres inspiran guerra. Bueno, se dice que muchas guerras en la historia fueron hechas, bueno, no sé qué tan cierto sea, por una mujer, no lo sé. Porque en el fondo siempre las guerras son económicas, pero no sé si realmente sea tanto así como por una mujer. Que nos los diga aquí el historiador. De repente, la guerra de los sexos de Venevisión podría ser, pero más allá de Helena de Troya, cuya ficción y realidad no está completamente asentada. No, las guerras en realidad son por dinero, son por la billetera. Sí, sí, definitivamente. Y si es una mujer es porque hay dinero de por medio, o sea, eso es así. Aquí nos dicen, me encanta el tema de hoy, la señora Corito, qué bueno, señora Coro, haga sus preguntas, sus comentarios también de todo lo que sepan o escuchen. Hay una parte porque Bolívar es innegable todo el conocimiento que tenía, porque se preparó en las mejores escuelas, en las mejores universidades, con los mejores intelectuales. Él también, evidentemente, tuvo mucha influencia de este movimiento de la Ilustración francesa, ¿ya? Te hago la siguiente pregunta. Porque, ajá, estamos entre que si Francisco de Miranda, él también con sus ideas, eh, eh, tiene contacto con personas con altos mandos de todas partes también del mundo, Estados Unidos, Francia, se trae la idea para acá. La influencia que él tuvo bien marcada fue más de Francia que de Estados Unidos. Sí, porque Francia era una nación que culturalmente venía irradiando al mundo con sus ideas desde hacía siglos. Y Estados Unidos era un bebé de pañales. ¿Qué tenía Estados Unidos ideológica o culturalmente que presentarnos? Muy poco. Su ejemplo, por supuesto, práctico de la independencia. Eh, yo no conozco si George Washington tendría alguna producción literaria o ideológica importante, más allá de cartas y tratados y cosas así, pero cuando uno lee los textos de Bolívar, la Carta de Jamaica, el El Manifiesto de discurso de Cartagena, el Angostura. discurso de Angostura, oye, formalmente, no metiéndose en el contenido, formalmente son piezas literarias espectaculares. Uno aprende de ortografía, uno aprende de vocabulario, uno aprende de capacidad de argumentación, de análisis crítico, de geografía, de geopolítica, cuando ese concepto ni siquiera existía en esa época. Yo lo creo que lo dije la otra vez, en la Carta de Jamaica, por ejemplo, él hace un análisis hacia futuro de qué rumbo va a tomar América después de la independencia. Y él habla de Chile. Él nunca puso un pie en Chile. Y las noticias o lo que él podría haber sabido de Chile tiene que haber sido contado con los dedos de una mano, imagínate. No hay internet, no hay radio, no hay televisión, la circulación de libros es escasísima. Y él dice, por lo que yo conozco de Chile, lo poco que conozco de Chile, yo aseguro que Chile va a ser uno de los países más prósperos y con estabilidad institucional y legal hacia futuro.
a grandes rasgos la pegó. Ese tipo de clarividencia, de adelantarse en el tiempo y de pegarla no de suerte, sino de pegarla porque analizaste las condiciones que tenía y las proyectaste correctamente a futuro. Eso es lo que hace que Bolívar sea, entre otras cosas, por supuesto, por sus acciones, el venezolano más universal. O sea, nosotros tenemos a un personaje de la altura de Julio César, de Alejandro Magno, de Napoleón Bonaparte. Nosotros tenemos un grande del universo. Bueno, por algo la BBC lo sacó como uno de los hombres, así como Francisco de Miranda, que también le llaman el americano más universal. O sea, tenemos grandes hombres. Ahora, me gustó eso porque tomando lo que tú estás diciendo, te lo planteo así. Él habló de Chile y yo siempre hablo de que uno tiene que conocer la historia para ver en dónde estamos situados, porque efectivamente Chile no ha tenido prácticamente dictaduras, si uno se pone a ver la formación como república. Comparado con los vecinos. Claro, a diferencia de Venezuela que, perdón, en estos días hablamos con mi papá, empezamos a sacar cuentas y dijimos, oye, hemos estado siempre bajo quinquenios, decenios, centenios, o sea, de dictaduras, ¿cómo es eso? Entonces, y sobre todo los países del Caribe, ¿qué pasa con eso? Porque Bolívar también hizo críticas al mismo pueblo venezolano y al pueblo caribeño en sí. ¿Cuál era el pensamiento de Bolívar en ese sentido, José Miguel? Mira, bueno, yo tenía aquí, tengo una chuleta, un torpedo, como dicen en Chile. Yo dividí Ajá. la vida pública de Bolívar en cuatro etapas. Eso que tú estás comentando, yo lo había colocado aquí en la etapa de la dictadura, que es la tercera, después podemos ir Ajá. retrocediendo a las otras, no hay problema. Bolívar, la verdad, es una persona que con su inteligencia y su clarividencia, una vez pasado el carnaval idealista del 5 de julio, del Acta de la Independencia o del año anterior, el 19 de abril, que es para los chilenos el 18 de septiembre, primera Junta Nacional de Gobierno, Y lo pasado otro, esa José borrachera Miguel, ahora el 20 de julio fue la independencia de Colombia. de Colombia, sí, y bueno, de Argentina también, claro, pasada esa borrachera orgiástica y carnavalesca de ideales, Ujú. cuando creemos que la colonia española de 300 años la vamos a borrar de un plumazo, porque sí, pusimos el acta de la independencia. Bolívar comienza a perder esa inocencia y los criollos ilustrados también cuando empieza la guerra y las masacres mutuas. Boves, Monteverde, la guerra a muerte por el otro lado, el diablo briseño, etcétera. Eh, Bolívar no confía en la capacidad de los pueblos de América Latina para guiarse por sí solos. Él no cree que estén maduros para obtener una democracia como la europea o como la estadounidense. Hay mucho prejuicio racial, porque claro, son los contextos de la época. Hay mucho prejuicio racial, mucho prejuicio de casta. Bolívar nunca deja de ser un mantuano, un pater familias, un patricio, como diríamos en la antigua Roma. Y él necesitaba al pueblo, pero desconfiaba de él. Entonces, él los cree inmaduros y se va convenciendo de que América necesita una mano dura. Y por eso él Mm. va a devenir en dictador. Porque y en Chile era el pensamiento de Diego Portales. Portales cree firmemente en la inmadurez de los pueblos latinoamericanos y en la necesidad de una mano dura hasta que estén libres de vicios y puedan entonces gozar de esa democracia. Eh, de hecho, muchos congresos de diferentes países que él libertó o ayudó, le daban a él el poder plenipotenciario para ser dictador. Porque en esa época el Congreso, y se entendía que aún yo creo que sí era suficientemente maduro, que hoy en día yo creo que más bien a veces siento que se retrocede, José Miguel, que le daban el poder justamente para en un momento de emergencia, ¿verdad? Que él tuviera toda la concentración de poder, pero luego lo entregaba. Y Bolívar en algunas oportunidades lo hizo. Pero fíjate el caso venezolano, que es distinto, donde hasta lo expulsaron y lo destierran. ¿Por qué lo destierran? Porque cuando yo estudié en el colegio, bueno, eso fue, qué padre, qué terrible, cómo le pagaron a Bolívar, qué desgraciado, que Bolívar, bueno, como siempre lo hemos dicho, sobre todo en Venezuela, es la parte donde más se endiosa a Bolívar, más que en el resto de los países.
¿Por qué, según tus investigaciones, estuvo bien que desterraran, estuvo mal? Cuéntanos ese contexto. Mira, nosotros tenemos ese pecado original con Bolívar, y esto se ha repetido mucho en la historia. Cuando un personaje alcanza un peso tan grande, en este caso un peso universal, como te dije hace un rato, empieza a molestar. Bolívar era demasiado grande para Venezuela. Y no lo estoy diciendo como para decir, ay, era tan bueno. No, no estoy diciendo que sea bueno para Venezuela, estoy diciendo que era grande. Era algo muy pesado para Venezuela. Era una concentración de poder, era el sol, ¿ok? Y había otros que también decían, bueno, de este momento líquido en que ya no hay rey, ya no hay colonia, los pantuanos Ujú. podemos entrar a sus casas y matarlos. Otros también dicen, bueno, ¿y por qué yo no? Y ahí tienes a un Santiago Mariño, que fue el Bolívar del Oriente venezolano, tienes a José Antonio Páez, que fue el Bolívar de los Llanos, y por supuesto, quítate tú para ponerme yo. O sea, si esto es un momento líquido y no existe todavía el endiosamiento histórico, bueno, me toca a mí, pues. Y ese gran sueño lo termina cumpliendo Páez. Entonces, a ver, a Alejandro Magno le pasó lo mismo. Cuando Alejandro Magno quiere seguir la conquista hacia la India, sus generales, que ya estaban felices con lo conquistado, decían, chico, pero todo esto en macedonio, por supuesto, en el antiguo griego helénico, en Koiné, decían, pero ¿para qué? ¿Para qué seguir? ¿Por qué vamos a seguir este loco con esos sueños? ¿Hasta dónde quiere llegar? Entonces Igual ya que le pasó estamos a Julio César, que a Julio César lo matan. lo mismo. Fíjate que pasan destinos muy parecidos. Empieza a Mm. molestar, cuando una figura se hace muy grande, empieza a molestar. Y es mejor muerta, porque muerta la hacemos estatua, la hacemos como que, relajamos nuestra intranquilidad espiritual, porque bueno, aquí le pagamos con estatuas, con nombres de estados, de liceos, qué sé yo, pero está muerto, ya no va a venir a molestar más. Claro, pero también hay otra versión que habla que él se estaba poniendo dictatorial y que además, con esta formación de la Gran Colombia, él había puesto a Bogotá como capital y no a Caracas. Y eso fue lo que le molestó a los venezolanos. Porque bueno, el venezolano en general también le gusta el protagonismo, vamos a estar claros, hay mucho cacique y poco indio. Entonces, ¿qué tan cierto también hay con respecto a esa parte de la historia? Mira, me acordé una frase justamente de Bolívar, más o menos en esos años, cuando está el tejemaneje entre que si seguimos o no siendo parte de la Gran Colombia o nos separamos. Ujú, ujú. Y él escribe una carta refiriéndose a Venezuela y la denomina como demoniópolis o pueblos de diablos que por todas partes dan que hacer, sea en paz o en guerra. Bolívar llega a un punto en que ya no, en que ya no encuentra la manera de mantener el tejido de su sueño unido. Y es así, él se encuentra con una América ahora libre, pero que tiene lazos profundos solamente a nivel regional. La gente siente lealtad por su territorio solamente por su pueblo, por su villa, por su lugar de nacimiento. La gente en Venezuela, en Oriente, no entendía por qué había que obedecerle a Caracas, y Caracas estaba al lado. La gente de los llanos tampoco lo entiende, porque tenemos que obedecer los de Oriente o a los de Caracas. Entonces, lo Y único que Maracaibo menos. existe, mucho menos, lo único que existe es regionalismo, ciudades. Tú sacabas a un llanero del llano y lo llevabas a pelear a Colombia y el tipo decía, ¿qué hago yo aquí? Bueno, estoy aquí por comida y claro, porque, bueno, a lo mejor por la sed de aventura también, pero él no se sentía parte de eso. Y Bolívar tiene que luchar con ese sentimiento. ¿Qué unión? ¿De qué estás hablando? Aquí hay una pregunta y después yo te voy a hacer otra. Que dice don Edgar Felipe Perdomo, de la serie de Bolívar, ¿qué opinión le merece? Yo creo que Caracol Televisión, Caracol Radio, de allá de Colombia, eh, tiene que superar en algún momento la novelización de las cosas, porque Ujú. lo mismo con cuando sacó El Patrón del Mal, como que no termina de romper ese esquema tan caribeño, no sé, tan novelesco nuestro.
es como tan melodramático, así como que le quita seriedad a la cosa. Mira, a grandes rasgos la serie está correcta, Mm. ¿ok? A grandes rasgos sigue las pautas generales de lo que fue la historia, la vida de Bolívar, la independencia, qué sé yo. Pero cuando ya uno entra a picar en las cosas medias y las cosas chicas, los diálogos, las posturas, imagínate ese Bolívar, o sea, con todo el respeto al señor Abreu, ese tipo un galán de Hollywood, y Bolívar no correspondía a ese tipo de físico. Bolívar era una persona más bien enjuta, más flaca, tú ves la ropa que él tenía en los museos y la ropa de un niño, impresionante. Dicen que medía medio metro. No medio metro, pero metro y medio O podría sea, ser. 1 metro y medio, perdón, 1 metro y medio. Yo digo medio metro porque así es que le decía uno a la gente chiquitica. Un metro Claro, y si no medio. sería como el rey de Shrek, claro, que hay que montarlo ahí en el caballo. Sí, 1 metro y medio. Bueno, yo creo que sí era así bueno, de estatura, pero sí, estos grandes eran Napoleón Bonaparte tampoco era alto. O sea, No, no, no. estas grandes personas, por eso te digo, dice aquí Guayaberas en Chile que esa serie pone a Bolívar como un guerrillero. Es que un personaje tan universal tiene de todo. Bolívar fue guerrillero, sí. Bolívar fue un asesino, sí. Bolívar fue un héroe, también. Bolívar fue un intelectual erudito, sí. Eso es, por eso es tan Bolívar complejo abordar a gente como Bolívar. fue traidor, ¿Cómo? fue traidor. Chan, chan, chan. La pregunta sería, ¿traidor a qué? Traidor ¿O a a quién? ciertos personajes como por ejemplo Francisco Miranda cuando lo entregó a los españoles. Qué gran pregunta, porque lo que está pasando en el momento en que Bolívar entrega a Miranda es una situación terrible. Es de esas situaciones país en la que mientras nosotros estemos cómodos, no, yo haría tal cosa si estuviera en tal situación. En situaciones de Ujú. crisis como la que se vivía con la caída de la Primera República, sale lo peor y lo mejor de cada ser humano. ¿Hay razones para ver a Bolívar picado, receloso, resentido con Miranda? Sí. Hay razones también para ver que Bolívar encontró su pasaje de salida de Venezuela entregando a Miranda, también. Pero también hay razones para decir que se sintió estafado, porque él trajo a Miranda con todo lo que le costó convencer al Cabildo en Caracas, y de repente Miranda en el puerto de La Guaira a punto de abordar un velero con un baúl lleno de las finanzas de lo que quedaba de la República. Entonces también como que, ajá, y entonces. Eso te iba a decir, también habían razones como para decir, bueno, pero ¿y esto? Porque además no era la primera vez que se le descubrió eso a Francisco Miranda, porque al parecer él también estaba contrabandeando y era doble espía. Las historias no contadas, que uno empieza a ver que al parecer era espía del ejército inglés, del ejército francés y del ejército español. ¿Cómo la ves? Entonces, Bolívar al parecer tenía información de eso y dijo, no lo puedo tener, porque además, claro, a él lo ponen al enterarse en 3 y 2, o sea, contra la espada de la pared. Vamos a tratar de poner esto en contexto porque estamos hablando como que si tú y yo ya nos conocemos toda la historia y de repente la gente, no sé si sabe de las cosas que estamos hablando como tal, ¿no? Pero estamos hablando en el momento en que llegan las tropas realistas no me acuerdo si era Puerto Cabello, ¿no? Cuando Sí. entregan a Francisco Miranda, claro, en esta formación de la República de esta Independencia, y Bolívar se entera que, claro, Francisco Miranda va a abordar, como dice él, un barco, bueno, un velero, lo que sea, con un baúl lleno de dinero, después se entera que había sido doble espía, de paso, la gente no lo quería, Francisco Miranda tampoco. Bolívar también tenía eso en contra, porque los pueblerinos no se sentían identificados con Francisco Miranda, porque dicen, José Miguel, que él casi ni hablaba español, porque él prácticamente no se crió en Venezuela. Él hablaba más que todo el francés, hablaba, bueno, muchos idiomas, pero el idioma que más hablaba era el francés. Entonces sentían que él era un allegado. Entonces yo también cuando me pongo a leer esos capítulos de la historia, yo digo, es prácticamente como pasa aquí con la política. Todo es por poder político, juegos políticos. Yo soy una aparecida para tener un cargo, un puesto, ¿verdad? Que es sabroso, pero ¿cómo me lo gano, no? Porque también tú dices, bueno, hay que tener recorrido, hay que tener, ¿qué pasa hoy en día? Entonces, claro, lo que tú dices es cierto y uno dice,
Pero claro, vuelvo y te digo que en la historia uno de pequeña le dicen, ay, mira, Bolívar traicionó a su amigo, lo mandó a la cárcel, pero al final dicen que a Francisco de Miranda le hicieron un juicio. Tampoco fue porque como era un hombre con las credenciales, tampoco fue que vámonos, que al parecer le hicieron un juicio. No sé qué tan cierto sea, José Miguel. Mira, en política, y siempre ha sido así, hay forma y fondo, y en algunos casos la forma puede llegar a pesar más que el fondo. Eso que decías tú de que Miranda no se identificaba con Venezuela, es cierto, o sea, más allá de lo del idioma, Miranda era un extraterrestre en Venezuela. Él venía acostumbrado a esos ejércitos de línea europeos, disciplinados, decimonónicos, de la época napoleónica, y llega a Venezuela y le presentan un montón de esclavos del trapiche, machete en mano, con lo que tenían puesto. O sea, hacer orden cerrado con ellos ya era una ridiculez, o sea, de frente, mar, derecha, ¿qué derecha? No, para allá, izquierda, o sea, no. Y para la gente del pueblo, Miranda también era una cosa rara. Un tipo ahí con una colita atrás, con un zarcillo, como medio pirata, como no sé ¿qué es esto? O sea, un museo todo empolvado ahí. No había conexión. Y ojo, y ojo que Bolívar también le cuesta ganarse la lealtad y la admiración del grueso del ejército que va a ser patriota, que son los llaneros, porque para los llaneros Bolívar está más cerca de Miranda que de ellos. Bolívar es un cifrinito de Caracas, y por eso Bolívar tiene, y esto lo reflejan si en la serie, está más o menos bien, tiene que lanzarse a ese río en el llano con las manos atadas y nadar de un lugar al otro para demostrarle a los llaneros que él también podía hacer cualquier proeza, y era un tremendo jinete también. Y ahí Páez como que dice, bueno, el tipo tiene lo suyo. Pero Bolívar siempre supo que a Páez nunca le iba a ganar en su terreno. A Páez había que dominarlo con la elocuencia, con la cultura. Y de cierta manera lo logra, hasta que ya un Bolívar en Bogotá o un Bolívar en Perú no tiene como controlar Mm. a Páez. Posible. Sí, de verdad que estas cosas de la historia son interesantes porque yo hago un paralelismo con lo que ocurre ahora y es también, o sea, es muy novelesco porque, ok, lo que tú dices es verdad, las series le ponen su ficción y tal, pero también yo me pongo a ver José Miguel y en esa época también, o sea, cuando te empiezas a enterar de todo esto también es como una novela, la traición aquí, allá, lo otro, y las cartas y las espías y sabían que iba a venir el ejército y qué vamos a hacer y llamamos a Bolívar, o sea, igual tiene su spicy, su pimienta, ¿no? De que uno si le enseñaran así las cosas en el colegio, fuese mucho más divertido, entretenido y no fuese así aburrido como te dice las fechas, puras fechas, fechas, y no te enseña, no te marca en verdad qué es todo este entramado que hasta hoy en día lo vemos, porque en esa época se hacía política, obviamente se iba más a la guerra, qué sé yo, pero se manejaban muchas estrategias que hoy en día también se ven, los movimientos políticos, los ajedrez, para qué me sirve, para qué no. La otra pregunta de Bolívar, que bueno, te dicen excelente José Miguel, que bien, claro que sí, excelente entrevista, que bueno, muy educativa, qué gran entrevista, entrevistadora, ay, gracias. No, vale más el historiador aquí, R. Machain. Simo Músico se añadió y yo sin música. Tenemos grandes cantantes, José Miguel también. Simo Músico es el director, uno de los directores, porque hay varios, de la orquesta Música para la Integración. No sé si la has escuchado. No, lamentablemente no, pero vamos a Bueno, ponernos al día con eso. yo te voy a poner en onda. Mira, por aquí me preguntan Guayaberas en Chile. ¿Y por qué Antonio José de Sucre y José Félix Rivas más Páez fueron unos grandes y los opacan mucho en la historia de Venezuela? Eso es verdad. Mira, voy a remitirme aquí al texto de la BBC que citaste tú hace un Ujú, rato. Siento que la BBC es, bueno, un ente bastante fidedigno. ujú. Empiezo con la Sí, sí. cita. Con solo 47 años de edad, Bolívar peleó 472 batallas, siendo derrotado solo 6 veces. Participó en 79 grandes batallas, con el gran riesgo de morir en 25 de ellas. Liberó 6 naciones, cabalgó 123.000
kilómetros, más de lo navegado por Colón y Vasco de Gama combinado. Fue jefe de Estado de 5 naciones. Cabalgó con la antorcha de la libertad la distancia lineal de 6.500 kilómetros. Recorrió 10 veces más que Aníbal, 3 veces más que Napoleón y el doble que Alejandro Magno. Sus ideas de libertad fueron escritas en 92 proclamas y 2.632 cartas. Con las románticas y otras en total, fueron más de 10.000. Lo más increíble es que muchas de ellos fueron dictadas de forma simultánea y en diferentes idiomas a distintos secretarios. Y el ejército que comandó nunca conquistó, solo liberó. Wow, Tenemos entonces un sol gigantesco, y aquí viene esa reflexión filosófica un poco más fría, que es la que también yo alcancé a mencionar un poquito la otra vez, que está en el libro de Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu, del mito de la independencia a la revolución bolivariana. La cita dice así: tenemos, ¿quién no lo sabe?, un héroe principal, un héroe que no podrá jamás ser rebasado. Luis Castro Leiva, en sus estudios sobre filosofía de la historia venezolana, dejó en el aire una pregunta que no ha sido contestada, y quizás nunca lo sea. ¿Es posible pensar a Venezuela fuera de Bolívar? O lo que es lo mismo, ¿qué destino hubiera tenido Venezuela si pudiera pensarse fuera de Bolívar? La interrogante no es ociosa. El pensamiento bolivariano, como filosofía política, como origen y destino de la patria, es una suerte sellada, un horizonte melancólico que nos obliga a dar testimonio del mártir de la independencia como al creyente de su fe. Nuestra filiación está establecida. Somos los hijos de Bolívar. Nuestro fin está predeterminado: construir la patria grande e inconclusa del Libertador. Y con esto termino. Los venezolanos hemos jugado en la historia con las cartas marcadas. Nuestra condición de fracasados está cantada de antemano. Somos un pueblo aplastado por la historia, porque todo venezolano nace con un techo, una limitación. Nadie puede ser más grande que Simón Bolívar, decía el historiador Manuel Caballero. Manuel Caballero, ese era uno de los que... Que en paz descanse, murió hace poco. Sí, mira, hablando de eso, retomo lo que antes de yo conectarme contigo, que al final este sueño bolivariano de unir a la América es como contradictorio, o es como paradójico. ¿En qué sentido? En que si ya siendo nosotros dominio de la corona española, ¿verdad? Estábamos todos juntos, ¿verdad? Éramos una sola nación, por decirlo así. Entonces, ¿para qué nos libertan? O sea, ¿para qué nos independizamos, nos emancipamos y después Bolívar quiere unir? No entiendo. O sea, discúlpame y quizás la gente va a decir, pero bueno, esta mujer, ¿qué le pasa? Pero siento que en ese sentido, entonces, ¿por qué no nos mantuvimos siendo colonias para hacer esa separación? Porque hay mucha gente, sobre todo los que son hispanistas, que dicen, bueno, pero entonces al final fue como una guerra civil que hubo en un territorio que ya estaba unido. Mira, ahí yo creo que dijiste dos cosas clave. Hay que sacarse de la mente la educación patriotera escolar. La independencia no la quiso nadie, ni se le ocurrió a nadie que no fuese un criollo adinerado que tuviese problemas con su negocio. Y lo que quería era más libertad para sus negocios, menos impuestos, que la plata por último quedara aquí y acceder a los cargos más altos que solamente podían tener los españoles. Punto. Eso que el pueblo, mentira, mentira. Eso fue una idea de los criollos ilustrados, en algunos casos. ¿Y por qué la unión después de independizarnos? Sencillamente porque si tú tienes un pueblo embrutecido por casi 300 años de colonia, un pueblo que no tiene educación cívica, un pueblo que no tiene mundo, que no tiene educación, que no tiene letras, ni las más rupestres ni básicas, mientras más separados estén, más fáciles van a ser de dominar por cualquier tirano, local o de afuera. Así que, como dice el dicho, en la unión está la fuerza. La única manera de que la América ex española tenga un chance de pararse de tú a tú frente al concierto de las naciones es unida, de México hasta la Patagonia,
porque si nos separamos, nos comen. ¿Quién nos va a comer? Bueno, otras potencias, esto es un lago de piraña. Estados Unidos, Bolívar vio muy bien el futuro de Estados Unidos con respecto a América Latina, Portales también para los chilenos. Otras potencias europeas, Francia ahí con los colmillos, Inglaterra lo mismo, Holanda, Rusia, ¿por qué no? Entonces, si no estamos unidos, nos comen. Y nos comieron, la verdad, durante un buen tiempo, y nos siguen comiendo. Lo que pasa es que no nos Por comemos entre algo, nosotros también. exacto, por algo Bolívar después también se da cuenta que con esta independencia de América, del sur de América, él se da cuenta que a Estados Unidos le está funcionando muy bien esto de que la unión de los estados, porque ellos celebran también la Confederación de la Unión de los Estados. Entonces, ¿que por qué aquí no ha resultado? Y también te voy a contar algo que, bueno, que obviamente tú sabes porque eres historiador, pero que también muchas cosas la gente no sabe, que es esta historia también negra que lamentablemente tuvo Bolívar, que es la Navidad Negra en Pasto. ¿Qué fue esto, José Miguel? Y que está documentado, pero que mucha gente no lo sabe y que de hecho en Venezuela nadie, porque yo le comenté a mi papá, me dijo, ¿qué es eso? Prácticamente nadie lo sabe. Yo me enteré porque a mí también me lo contó un colombiano. Y yo me enteré de todas estas cosas porque uno empieza a hablar con gente de otras nacionalidades y te vas dando cuenta y tú dices, wow, porque como te digo, a uno le enseñan solamente una parte. ¿Qué tan cierto es eso, José Miguel? Mira, eso último que dijiste fue muy bueno, porque uno como latino, Mm, uno estudia como con anteojera. Uno estudia la historia de su país, y si de la frontera para allá empieza otro, que aunque esté muy relacionado con nosotros, es otro, y no hay tiempo para estudiar, entonces hay que ujú, el país y Europa. Es una historia muy eurocéntrica, europeocéntrica. ujú. Yo la otra vez, hace un tiempo, estuve leyendo sobre la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, una guerra pero impresionante, poco después de la independencia, y aquí en Chile nadie le da pelota, en Venezuela tampoco, nosotros ni nos enteramos de la existencia de esa guerra, y fue aquí al lado, imagínate. Y fue una Ujú. guerra terrible, con batallas, con masacres, cambió el mundo político y económico de esa zona del Plata y del centro de Sudamérica. Bueno, más o menos a lo que tú estabas preguntando, ¿qué pasó en Pasto? Pasto es una localidad colombiana del sur, suroeste más o menos, cerca de la frontera con Ecuador. Y como yo le digo a mis alumnos, las preguntas difíciles o hasta las que parezcan fáciles tienen que partir por la geografía. La geografía es la madre de las respuestas. Después uno habla de filosofía, religión, política, historia. Geografía. Las personas somos el ambiente que nos rodea y que interactuamos también con él y cambiamos, para bien o para mal. Pasto es una pequeña localidad de difícil acceso, montañosa. Y la verdad, lo que ocurre en Pasto no es distinto a lo que ocurre en miles de poblaciones en América que desconfiaban de la independencia o que no querían la independencia. Se sentían bien, seguros con lo que tenían en la colonia. Lo que pasa es que la geografía no fue generosa con esas otras localidades porque eran fáciles de asaltar, fáciles de conquistar militarmente y pasaron sin pena ni gloria al bando republicano, al bando patriota. ¿Qué pasó en Pasto? Como Pasto está con esta fortaleza geográfica de cierta manera protegida, podía rebelarse cada cierto tiempo contra los designios de Bolívar o de sus lugartenientes como Sucre y mantener su estilo de vida seguro, que era el estilo de vida colonial. Pero geopolíticamente o geoestratégicamente para Bolívar y Sucre eso es un problema gravísimo, porque Pasto está a mitad de camino entre Santa Fe de Bogotá, capital de la Gran Colombia, Ujú. y la provincia de Ecuador y sobre todo Perú. El virreinato del Perú es clave. Si no se libera Perú, América jamás va a ser libre. Y Así es. Pasto es esta piedra en el puente. No podemos pasar. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es nada distinto a lo que ocurrió en toda América, una masacre más, cometida por patriotas como pudo haber sido cometida por realistas. Lo que pasa que, claro,
fue una serie de eventos que tomaron notoriedad, fue en plena Navidad de 1822, eh, no hubo O sea, ningún tipo de contemplación, ¿eh? es que ¿Ah? sabes que a mí lo que más me impactó, porque lo que tú dices es verdad, siempre cuando uno estudia y como tú dices, guerra es guerra y lamentablemente hay un dicho que dice la guerra todo vale, es terrible, pero bueno, ¿verdad? Pero a mí lo que más me impactó, que dicen que esto fue prácticamente, ¿cómo decirlo? Como con alevosía, porque no fue que se enfrentan, fue que le dicen a Ayacucho, creo que era, ¿no? Sucre. Sucre es la cuestión. Y le dice que sí, que se puede tomar por 48 horas esa población, saquear, violar a las mujeres, hacer lo que les dé la gana al ejército, porque era como una forma de supuestamente desahogo, hacer catarsis. Y fue en plena Navidad, y por eso se llama la Navidad Negra. Entonces, eso a mí me dejó impactado, porque es lo que tú dices, bueno, no, sí, bueno, vamos en una cuestión de lucha, así como Chile ha tenido también guerras con Perú, con Bolivia, en fin. Y bueno, y eso ocurre, en todas las guerras hay saqueos, hay sobre todo la parte cultural, se roban cosas, en fin. Pero que esto haya permitido con la anuencia de Bolívar, eso a mí me dejó impactada. Y eso está documentado y por eso dicen que en Pasto no quieren mucho a Bolívar y que lamentablemente siempre van a recordar la Navidad Negra y también eso está en la BBC, o sea, en el portal de la BBC. Entonces, eso de verdad yo quedé como choqueada, no sé cuál es tu opinión. Bueno, yo no conozco ninguna guerra que no sea con alevosía. La guerra es la alevosía en armas. También recordemos que estamos en una época en que no existe prácticamente ninguna normativa internacional que regule la guerra. Imagínate En tú, bueno, esa época, ahora sí. claro, sí, los Mm. acuerdos de Ginebra, pues sí, por supuesto, Y de pero en esa época Nuremberg y no, todo eso. Mm. claro, faltaban décadas, siglos para eso. Ahora, uno dice, bueno, ¿por qué Bolívar? ¿Por qué nuestro Bolívar actuó así? Bueno, ese es el Bolívar que ya venía fogueado de ver las masacres de Monteverde y padecer las masacres de Boves en Venezuela. Acuérdate cuando Boves, por ejemplo, toma Valencia y pone a todo el mundo ahí a bailar el piquirico mientras empieza la degollina. Mujeres, niños, decapitados en las iglesias. Entonces, no es como por empatar, sino por Mm. comprender. Ese es el mundo del cual ya venía Bolívar. Bolívar venía de tomar pueblos en Venezuela y Colombia, donde poquito antes habían estado los realistas, y se encuentra con poblaciones degolladas, con niños que le faltaba la cabeza, con mujeres violadas por 70 hombres, cosas de ese estilo. Gente empalada en medio de la plaza, para los que no saben lo que es el empalamiento, lo que le pasó aquí a Caupolicán. O sea, te clavan en una lanza y te dejan muriendo ahí mientras te vas desangrando con un dolor terrible. Ese es el Bolívar que se hace cargo de paz. Es una situación desesperada, es una situación que va mucho más allá de Pasto. O sea, por supuesto que los pastusos piensan en ellos mismos, pero Bolívar está viendo que allá está el virreinato del Perú amenazado, que está Bolivia, que está Ecuador aquí, que tengo a los españoles en las espaldas también. Entonces, yo cuando le digo a mis alumnos, la historia es fría, como decía Stalin, la muerte de una persona es dolorosa, la muerte de 1 millón de personas es una cifra estadística. Cuando Wow. uno reduce la historia a la escala humana, te encuentras con tragedias terribles Mm. que te pueden hacer cambiar tu opinión religiosa, política, lo que sea, porque tragedias hay para todos lados. Entonces, estudiamos la historia fríamente, viéndola desde el águila como arriba. Ah, sí, pasó esto en tal año, tal, Mm. ok. Pero cuando vamos a la historia, como lo de Pasto, a escala humana, no podemos no conmovernos, por supuesto. Aquí no Exacto. vamos a justificar ni para bien ni para mal. Aquí vamos a tratar de entender, de concatenar lógicamente los hechos de la historia. ¿Por qué Bolívar hizo eso? Bueno, por lo que te conté. Un Bolívar que viene fogueado ya de las masacres de los realistas y geoestratégicamente él necesita someter Pasto al precio que sea. No es primera vez que se revelaba Pasto en todo caso, no es excusa, Sí. pero permite entender. No, sí, Pasto estuvo muy duro. No hubo manera, o sea, es lo que tú dices, y hay muchas regiones que estuvieron así. Señores, hagan los comentarios, escriban, por favor, díganos de qué parte nos están viendo.
Saludos a las personas, lo que pasa es que la conversación está interesante, a Héroes B Anónimos que está en Oklahoma, en Estados Unidos, gente, bueno, que nos ven de todas partes, y a José Miguel también. Ya para ir terminando, la conversación está buenísima, ya son las 11:10 de la noche, pero esto no, o sea, está maravilloso, ¿verdad? Que a mí me encanta todo esto. El tema, esto de ya trayéndolo para la época actual, de bolivariano, el bolivariano, ¿cómo se diría? La teoría bolivariana, que la han tomado varios grupos. O sea, la pregunta sería, yo sé que va a ser difícil de contestar, me puedes decir, no sé, no sé, pero bueno, si Bolívar estuviera hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿él sería de izquierda o de derecha? Bueno, la verdad no es tan difícil hacerlo calzar porque al principio de su vida pública, Bolívar era una especie de republicano liberal con tintes jacobinos. Los Mm, jacobinos es lo más extremo de la Revolución Francesa. Yo creo que hoy en día Bolívar sería un político de extremo centro. Eh, él nunca se pudo sacudir su mantuanidad, por así decirlo. Su mantuanidad vivía altos y bajos dependiendo del contexto. En algunos momentos le brotaba toda su actitud mantuana, en muchas ocasiones le ocurrió, y en otras partes él lograba refrenarse, como por ejemplo cuando él estuvo en Haití, que lo ayudó el presidente Petión. Cuando él está en Haití, fíjate el cambio que se le produce a él. mm, Es primera vez, es un Bolívar derrotado, un Bolívar que llega casi de rodillas a Haití a pedir ayuda, a pedir plata, y es la primera vez que él se aproxima a una multitud, a una masa, sin esas credenciales que él tenía de dueño y señor, de señorito de Hacienda. mm, Los compromisos que él adquiere con el presidente Petión lo obligan a mirar más abajo del hombro. O sea, él inicia una carrera hacia las masas para conquistarlas esta vez por convencimiento propio y no porque las necesita para la guerra, pero sin dejar de ser este padre de familia. Ese choque que él tiene con Petión, con sus ministros, con sus generales, sus almirantes, imagínate, son 300 años en la mente de Bolívar de ver al negro como poco menos que un animal, poco menos que ujú. un mueble, poco menos que un mueble. Y aquí ve a estos negros empoderados, uniformados, pero de la manera más elegante en ese calor del Caribe, afrancesados, con cierta cultura, y él tiene que tratar de tú a estos negros, a quienes él tenía de esclavos en su hacienda y era lo más natural del mundo. O sea, hasta en la iglesia él escuchaba al cura de chiquito eh, garantizar la esclavitud como algo natural y algo creado por Dios. Entonces, ¿qué sería Bolívar hoy en día? Primero creo que un hombre muy desilusionado, hasta cierto punto, porque él se imaginaba un Edén, un paraíso después de la independencia. Él muere muy triste, Bolívar muere muy triste, Y muy muy traicionado, decepcionado muy también. desilusionado. Sí, sí, él muere muy desilusionado y es muy difícil, eso sería ya historia contrafáctica, decir qué sería Bolívar, en qué partido estaría en la convención constituyente, no, no lo sé. Claro, te hago la pregunta porque lo toman por lo general la gente de izquierda. Es que tiene motivos, por eso aquí entramos en la universalidad compleja del ser. ¿Tenía Bien. Bolívar cosas de izquierda? Sí. ¿Tenía cosas de Mantuano? Hasta el último día de su vida. Entonces, eh, mira, quieto no estaría, eso te lo aseguro, te lo firmo. El tipo estaría arriba de algo, en una tarima, en una plaza, algo estaría haciendo. ¿Ok? Quieto no Bueno, estaría. por algo dice que Leopoldo López podría ser un Simón Bolívar chiquito, porque bueno, de hecho Leopoldo López tiene Sí, y nexo Capriles con... también tiene cierta genealogía Sí, con él. Yo pero, tengo a un ver, primo que no sé, ¿hace? tengo Ah, un primo que no sé si nos estará viendo, que él hace todo el árbol genealógico de la familia en Venezuela, y nuestra familia por el lado de los abuelos, es de los Santana, que fueron muy amigos de Bolívar, pero nosotros creo que fuimos los más
tranquilitos en la independencia porque nos dedicamos al comercio. Teníamos ahí la casa de comercio instantáneo y le vendíamos a todo el mundo sin problemas. ¿Sí? Bolívar murió debiéndonos una plata, así que se la voy a cobrar a Leopoldo cuando lo vea por Bueno, ahí. imagínate tú, man, las cosas que uno se entera. Yo por el lado de papá no sé, habría que preguntarle a tu primo, pues yo sé que por mamá están acá en Chile, así que por ahí no hay ninguna posibilidad. Bueno, uno no sabe, porque igual la gente emigraba en esa época, esa es otra. Uno cree que la gente en esa época era estática. No, 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 también se No, aquí movía. tenemos de todo. Hablando Árabes, del, chinos, tenemos claro, de todo en la familia, de todo. claro, hablando del tema migratorio, ¿no? Porque la gente dice, no, es que ahora estas olas migratorias de esta época. Tú como historiador, ¿ah? ¿Cuántas veces no hubo olas migratorias desde esa época? Y bueno, desde antes. Sí. Seguiríamos en África, no habríamos salido de África nunca. Pero por eso te digo, bueno, cuando uno ve estas historias de Cleopatra con Julio César, con los griegos, o sea, por favor, eso no es de ahora. Lo que pasa que, bueno, ahora son, pero toda la vida existió. Entonces, a mí y alguien me lo preguntó una vez, me dijo, Cristina, pero ¿tú crees que, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, que tomó a Bolívar y que ustedes sean bolivarianos, porque claro, llega uno y lo termina detestando, ¿no? Entonces me dice, ¿tú crees que eso es el fiel reflejo de lo que fue Bolívar? Yo le digo, para mí no, no sé qué opinas tú. Mira, Chávez no fue ni el primero ni el único de los caudillos venezolanos, porque él es un caudillo, fue un caudillo, Ujú, en de alguna manera creerse el continuador de Bolívar. Yo creo que uno de los ejemplos más claros es Antonio Guzmán Blanco. Guzmán Blanco tenía un bolivarianismo tan obsesivo como el de Chávez. De hecho, nuestra moneda pasa a ser el peso venezolano al Bolívar con Guzmán Blanco. ujú. La gran estatua ecuestre de Bolívar que está en la Plaza Bolívar es de Guzmán Blanco, o sea, Guzmán Blanco la manda a hacer. Y así durante el siglo XX Y que también, se replica prácticamente en todas las plazas Bolívar de Venezuela. claro, Ujú. exactamente. Entonces, Bellísimo, no es por nada, a mí me encanta esa estatua. sí, no, sí, la verdad creo que se lo merece, por supuesto que sí, el homenaje de Bolívar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que dejar tranquilos a los muertos en ese sentido. Ujú. Esa cuestión de que anduviese con la espada de Bolívar jugando ahí en las cadenas nacionales y las pistolas y no sé cuánto. Y cuando fue al Panteón Nacional, ¿te acuerdas? Que fue con ese Mm, grupo de supuestos expertos a ver de qué había muerto Bolívar. Allí hubo un ritual de palería obsceno, un acto pero de necrofilia pura, por lo que ocurrió terrible. ahí no fue una cuestión de interés histórico, no señor, eso fue Ujú. pleno siglo XXI, un acto de necrofilia televisado y de santería y de incultura y de falta de respeto impresionante. O sea, a mí me parece que Bolívar se debe estar revolcando en su tumba, sinceramente. Yo creo Yo creo que nunca ha que dejado de revolcarse. lo poco sí, pero yo creo que lo poco que uno conoce, digo yo lo poco porque evidentemente tú eres el experto, hay gente que, bueno, ha escrito libros de Bolívar, pero lo que uno conoce, como dices tú, por lo menos por las cartas, tanto las románticas, porque me tocó yo cuando hice el posgrado en Magíster, en lingüística, nos dieron las cartas románticas, ya más de otro punto de vista, y eran fascinantes, o sea, entonces tú dices, con lo poco que uno lee, con esto el discurso de Angostura, con el decreto de Guerra Marta, pero más que todo el discurso de Angostura y la Carta de Jamaica, que son maravillosas, tú dices, este era un hombre, un gran hombre, un visionario, lo que hemos venido hablando. Entonces, para mí no representa ningún hombre de los que está hoy, como dices tú, y menos Chávez, perdón, pero no, para nada la grandeza de Bolívar, con un conocimiento y como dices tú, que yo decía, mamá, para mí si no sé todo lo que tiene este hombre que ha estudiado, yo siento que es brujo también, que es clarividente, porque Mira, te si vamos escribió. a comparar a Chávez con alguien de la independencia, yo creo que Chávez sería el hijo de, si se pudiera biológicamente, de José Tomás Bóves con Manuel Piar. Ahí tendríamos a Chávez. Dios mío, qué combinación, pero bueno. Aquí R. Machain dice, la revista Exceso hizo un reportaje de investigación sobre el tras bastidores de la exhumación de los huesos de Bolívar. Ah, mire, eso no lo sabía yo. Aquí tenemos una pregunta, a ver. Ah, no, Paula Howard. Fantástica entrevista y clase, que sigan estas entrevistas. Ay, muchas gracias. Mire, el entrevistado, él es el que se lleva las flores, José Miguel Osorio, muy Por bien. favor, Y un entrevistador aquí. yo trato de tener
entrevistas de altura, pero bueno, la gente a veces no las ve porque esa es otra, José Miguel, y aquí voy a hacer un jalón de oreja. La gente siempre te dice, no, sí, porque la cultura, ¿dónde está? Entonces uno va, se faja haciendo sus cuestiones culturales y nadie te ve. Nada. Y en televisión me pasaba lo mismo. Nosotros éramos un grupo de periodistas que teníamos esta también, esta cuestión de enseñarle a la gente. Entonces estaba yo en la red, a mí no se me olvida, la red televisión. Estamos en contra de todo lo que era la farándula, no sé qué. Vamos a entregarle a la gente cultura. Ok. Porque se supone que eso es lo que quiere la gente. Hacíamos todo cultura. Nadie te veía. Poníamos una mujer espectacular en tangas, no sé qué, y ahí todo el mundo te miraba, porque hasta a las mujeres les gusta eso. Así digan que no. O mostrábamos un melodrama, la gente llorando, todos te veían porque lo vemos en el rating. Y tú dices, bueno, pero y entonces la gente te pide cultura, le das cultura y después no lo ve. Y entonces me pasa ahorita, tú vas a las redes sociales, todo el mundo, todas las mujeres, yo no critico, me encanta, yo tengo mis amigas que tienen un cuerpo espectacular, le digo, qué linda, qué bella, hermosa. Yo podría hacer lo mismo, pero me da, o sea, no sé, siento que no va conmigo, con lo que hacemos, obviamente, pongo una que otra foto, he hecho modelaje, lo que tú quieras, pero para mí esto es sumamente importante. Entonces, tú dices, bueno, tienen 40.000, 50.000, qué sé yo, todo el mundo, y yo no, pero bueno, es la cuestión de uno. Entonces, gracias, Paula, perfecto, pero me da risa estas contradicciones que tiene la gente que te pide una cosa y después mentira. O sea, ¿sí me entiendes, no? Sí somos, todos somos contradictorios. Sí, entonces yo digo, La vida bueno, es muy corta para ser de una sola línea. eso decía una psicóloga decía, yo le digo, sí, pero uno tiene que tratar de ser coherente con lo que piensa, dice y hace, pero bueno, son cosas que, claro, pero por eso esto de la historia es tan interesante, la parte romántica de Bolívar, porque también él tenía su parte romántica y lo vemos con la ecuatoriana, que es Manuelita Sáenz, Lita Sáenz. que se dice que es la libertadora del Libertador y se dice que ella también iba cuerpo a cuerpo a luchar, José Miguel. Y que también la tipa era muy inteligente, porque a veces también la historia, ojo, que no se sienta que yo soy extremista para nada, yo creo en el feminismo dentro de lo que es el equilibrio y la economía, a mí no me gusta ser fanática de nada, porque siento que hay corrientes muy extremas de feminismo, pero sí siento, José Miguel, que quizás a Manuelita Sáenz recién ahora le están dando el puesto que merece, porque evidentemente también, vamos a estar claros, la historia la han escrito los hombres, la han hecho los hombres, pero han habido muchas mujeres importantes de la historia, desde Hipatia, antes de Cristo, que fue una gran mujer académica, que era la única que le enseñaba a los hombres. Han habido muchas, bueno, Cleopatra. ¿Y de Cleopatra qué es lo que sabemos? Ay, no, que a la tipa le gustaba el sexo. No vale, también era una gran estadista, era, no, una mujer bella. Pero bueno, se van opacando, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a enterarse más de Manuelita Sáenz y la influencia que tuvo sobre Bolívar, también fue muy importante porque ella era una mujer también acaudalada, era una mujer muy culta, con mucha educación, o sea, no era un amante cualquiera. Entonces dicen que también, gracias, y que ella muchas veces lo salvó y que también tenían conversaciones interesantes sobre esto que estaba ocurriendo a nivel geopolítico, que dices tú, de relaciones comerciales y económicas. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, yo cuando estaba todavía en la universidad, estábamos en historia antigua, que es el mundo grecorromano, grecolatino, Uh -huh. y tuvimos que leer un texto que se llamaba Las silenciosas mujeres de Roma. Y a raíz de ese texto yo aprendí la posición, la verdadera posición que han ocupado las mujeres en esta historia escrita por hombres y actuada por hombres en la mayoría de los casos. El hombre es el mascarón de proa de la historia, es decir, es el que pone la cara, el que queda ahí en el cuadro, en la foto, en el texto. Pero cuando uno profundiza la historia, uno se da cuenta de la inmensa cantidad de situaciones que ocurrieron en la historia o que no ocurrieron a nivel militar, político, económico, social, y que sus autoras eran, ya lo dije, mujeres. Todo hombre poderoso tuvo mamá o abuelas o tías o esposas o amantes sobre todo, o hijas también en algunos casos. No sé, me acuerdo el caso de Agripina o Boudica, reina de los Hicenos. La forma en que las mujeres han logrado cumplir sus objetivos a través de los hombres es admirable, porque como ellas saben que no tenían la forma de llegar directamente al poder, sino que tenían que pasar por en medio de un hombre,
encontraban la manera espectacularmente inteligente de colarse en los vericuetos del poder con 1000 formas posibles, con 1000 tipos de estrategias y tácticas, y lograban en muchos casos que su santa voluntad fuera la que se cumpliera. Una enorme, enorme cantidad de situaciones en la historia ocurrieron porque salieron de las ideas de una mujer. Que el que puso la firma fue el hombre, lamentablemente eso quedó para la historia. Pero la de la idea, te lo aseguro, fue la mujer. Totalmente. Y Manuelita Sáenz fue, en este caso, el contrapeso positivo que necesitó Bolívar. Bolívar, después de su esposa, él siento que no encontró una mujer que le hiciera el peso sentimental. Bolívar era un tipo muy apasionado, es verdad, y después de su esposa, que él queda devastado con esta situación, Sí. él se dedica, como te conté yo, a ser un dandy. Él fue un dandy, un rompecorazones, bueno, de todo. Repartió sombría por toda América y por Europa también. Pero con Manuelita él se encuentra con un par. Ujú. Y cuando no, alguien mucho más arriba en muchos contextos. O sea, era la mujer que lo tiraba a tierra, era la mujer que veía lo que él no podía ver. Fíjate el papel espectacular que cumple en la noche septembrina, como llaman los colombianos, cuando Santander intenta matar a Bolívar en Bogotá. Ujú. Se Ella lo lo debemos a salva. Manuelita, por supuesto. Ella fue la que huele la conspiración, por así decirlo, y convence a Bolívar, porque Bolívar está en su baño de multitudes, y dice, no, Bolívar, es que hay gente que bueno, Simoncito, me imagino que le decía, aquí Ujú. hay gente que te quiere hacer daño, aquí hay gente que te quiere desaparecer del mapa, y él, no, que no, que no. A Manuelita le debemos esa salvada, quizás Lo que no me acuerdo fue cómo fue esa salvada. Recuérdamela, por favor. se lanzó de una ventana, mientras los conjurados, los conspiradores habían coimeado, como dicen aquí en Chile, a la guardia del palacio para que se retiraran, entran de noche a las habitaciones donde estaba Bolívar, pero ya Bolívar, alertada por Manuelita de que estaban entrando, se escapa por un balcón. Uno cuando va a Bogotá y ve el balcón, que todavía lo tienen allí, el balcón es bajísimo, tiene como Ujú. 2 metros, 3 metros, una cosa así. Ah, ok. Claro, pueden haber habido reconstrucciones urbanas que a lo mejor quitaron la altura original. Pero bueno, la cosa es que él se escapa y Manuelita queda sola. Ahí los conspiradores, bueno, no la mataron de suerte, pero las tropas y los oficiales leales a Bolívar, Urdaneta, el zuliano Urdaneta, es uno de los que encabeza la recuperación de la situación y Bolívar entonces puede salir de donde estaba escondido. Claro que ahí la teleserie de Caracol lo pone que él se escondió con el sereno de Bogotá debajo de un puente y el sereno le pasó su ponche y estaba lloviendo. Bueno, ya eso es parte del telenovelismo nuestro clásico. Pero sí, a Manuelita le debemos eso, el par que encontró Bolívar, el complemento Mm, intelectual, amoroso, emocional, mm. táctico, ¿por qué no también? Y bueno, Así Manuelito, es. sabes que la sepultaron en el Panteón. Ah, Creo que sí. es de las pocas Ah, cosas buenas que hizo Chávez, él mira. en sus amistades con Rafael Correa, logró que Correa le mandara los restos de Manuelita a Caracas y está sepultada en el Panteón Nacional. Están allí Mira. juntos. Hay que recordarle a la gente que Manuelita era de Ecuador de Quito. Así que, mira, qué interesante, no sabía eso, pero la historia es apasionante y muchísimas, muchísimas gracias, José Miguel. Mira aquí lo que nos dice la gente. Habrá una próxima conversación entre Cristina y José Miguel. ¿Cuándo? ¿Qué tema? Gracias. Tan bella. No sé, José Miguel, eso depende del tiempo de él y el tema que pongamos, pero de verdad que ha sido sumamente interesante porque José Miguel explica sumamente sencillo, fácil, digerible, porque yo creo que eso es lo más importante, que sin tanto recoveco, tú sabes. De verdad que muchísimas gracias, José Miguel. Aquí dice R. Machán, José Miguel, monta un podcast.
Ah, bueno, también. Yo voy a tratar de bajar esta conversación porque lamentablemente por problemas técnicos, y eso que ya lo estaba viendo desde antes, pero bueno, ustedes saben cómo es esto. No lo pude retransmitir por Facebook, pero voy a ver si lo subo y también lo subo a YouTube, aunque se va a ver así, pero no importa. Podríamos, ¿por qué Bueno, no, con José Miguel tener esta conversación u otra en otra oportunidad? Porque yo siento que José Miguel, tú sabes de todo tipo de historias, es cuestión de que obviamente hablemos del tema, pero no solamente de Venezuela, que eso es lo más interesante. Ah, mira, aquí ya están pidiendo. Aquí Guayaber en Chile ya nos pide que hablemos de Páez, de Sucre y de José Félix Rivas. Tú como que tienes una broma ahí con esa gente, ¿vale? Ay, Dios mío. Bueno, sí, hay feliz, muchos claro, personajes. claro que sí. Jacinto Lara, que yo soy de Lara y yo casi no sé de ese ser, de Jacinto Lara, pues imagínate. De, bueno, de cuántos más, que no sabemos. Pero sí se puede hablar, ¿por qué no? Y también de la historia de Chile, porque a mí también me gustaría mostrar esa parte de la historia de Chile, porque vivimos en Chile, tanto tú como yo, que tenemos años aquí. Bueno, no sé cuántos, tú debes tener el mismo tiempo que yo tengo 10 años, ¿y tú? 18 años yo. Ah, no, tú me ganas. Muchacho, todavía tienes ese mismo acento, así me dicen a mí. Y no se te ha quitado el acento venezolano, ¿vale? Es que ese es el gancho, entonces si lo pierdo, imagínate, hasta ahí llegué. A mí sí no, porque como yo soy periodista, me exigen que hable chileno, fíjate, para poder estar delante de cámara. Eso sí es un problema. Y eso que yo soy de familia chilena, pero chico, yo no sé por qué a mí no se me pegó el acento, ¿vale? Pero bueno. Este, mira, acá dice, ah, ¿verdad? Luisa Cáceres de Arismendi. Es verdad, Teresa Carreño. Teresa de la Parra también. Ah, que por cierto, las malas lenguas, las revistas Bocha, Candela, dicen que supuestamente Gabriela Mistral tuvo algo con Teresa de la Parra. Hmm, chon, chon, chon. Para Caramba. la próxima Uy, entrevista lo buscamos y develamos esas partes de nuestros personajes históricos interesantes porque hay mucho que ver. Yo perdí el acento venezolano, dice Andrea. Qué broma, chico. Yo cuando estoy entre chilenos no les niego que trato de hablar, pero nunca voy a hablar igual. Y eso que mis abuelos eran del sur. Y nunca, nunca hablaron venezolano y yo me crié con ellos. Pero bueno, son cosas de la vida. ¿Qué quieren que les diga? No sé, no sé. Déjenme vivir, déjenme ser tranquila con mi acento. Pero bueno. Mira, José Miguel, te agradezco mucho. Ya 1 hora y media, discúlpame, pero estuvo súper no, interesante, me yo feliz, encantó. feliz. De verdad, esta sinergia que tenemos y no nos conocemos en persona, de verdad no ni lo hablamos, pero se dio buenísimo. De verdad te felicito y cualquier cosa, por favor me dices y armamos, fíjate que a la gente le gustó, qué bueno, para que armemos otro tema así súper interesante Mira, y bueno, podemos armar de repente uno para el 31 de octubre de las brujerías y de los mitos de la antigua Venezuela, la bruja ah, Cumbamba y esas mira, cosas antiguas, mira, podemos tienes toda hacernos, la razón. armamos Tienes algo toda la ahí. razón. Así es, mínimo un programa semanal con José Miguel. Ah, bueno, pero estamos pidiendo mucho, ¿vale? Yo no tengo para pagarle a él, pero sí está Unas interesante. cervecitas ahí yo feliz, no te preocupes, yo Ah, salgo bueno. barato. Ah, está bien, está bien. Y sería interesante también hablar de esto con el otro historiador que yo te digo chileno, porque las historias se juntan. O sea, es lo que tú decías, Bolívar no llegó a Chile, pero llegó a estar hasta Argentina con José de San Martín, con O'Higgins, porque se conocieron. Bueno, en fin, hay muchas cosas. A Bolivia, claro. Exacto. Y lo otro también que podríamos tratar para la próxima vez, José Miguel, es el tema también de la independencia, y podríamos hablarlo con el chileno, los tres, sobre qué tan cierto es que fue también, además, una conspiración de Inglaterra en contra de España y que aprovecharon a Simón Bolívar y a todos estos masones, porque también la masonería está detrás de esto, supuestamente. Entonces, esto lo podríamos dejar para el próximo capítulo y para que lo armemos bien, porque yo creo que está interesante ese tema, que, ojo, no lo digo yo solamente, yo ya he visto en National Geographic, en History Channel, también historias de ese estilo, que no sé qué tan cierto o no, y por eso te digo. Así que, bueno, muchísimo. Ah, mire, aquí dice los brujos. Ah, no, no, pero es que ya ustedes quieren, bueno, pues de todo. Páguenos, Ese libro es tan bueno como triste, ¿vale? Pero bueno, claro que sí. páguenos, páguenos, no mentira. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Recomiéndenos a José Miguel, a mí, esto lo voy a dejar si Dios quiere y no le pasan en IGTV, yo voy a mencionarlo a él y estamos pendientes. Buenas noches y nos vemos si Dios quiere, esperemos mañana o el fin de semana. Gracias, José Miguel, nuevamente Gracias y a te ti, deseo el mejor de los éxitos. Nos vemos. Que pase buenas noches. igualmente.